Bueno, buenos días a todos, qué bueno que estén acá, qué bonito verlos. El día de hoy les tengo una palabra que es con mucho cariño, pero la verdad espero y le pido mucho a Dios que sea correcta, más que todo y primero que todo, y que les pueda dejar algo a todos ustedes, no solamente para hoy, sino para el resto de sus vidas y para que podamos ponerlo en práctica siempre. Y el tema que les tengo, lo que quería hablarles es sobre ser agradecidos con Dios. Y pensaba mucho en esto y quería hablarles de esto, más que todo como por la fecha y por la época. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, o por lo menos a mí me gusta mucho la época de la Navidad y diciembre, no tanto por la parte de los regalos, sino por el ambiente que hay muchas veces, digamos, el ambiente que a veces uno siente como en la calle, en las familias, en las personas. Yo siempre veo como un ambiente de alegría, de felicidad, como que todo el mundo anda contento y es mucho como por la época. Y algo que he escuchado mucho en estas fechas es que es una fecha para dar y recibir. Es como una frase que tenemos para estas fechas y para la época, ¿verdad? Una fecha como, digamos, época de dar y recibir, y es una época de dar gracias. Y es que muchas personas toman estas fechas o toman diciembre o ya cuando vamos a llegar al 31 para darle gracias a Dios por el año que se nos va. O sea, por todo lo vivido, por todo lo que logramos, por todo lo pasado, por todo lo que conseguimos, por todo lo que se nos dio. Y aprovechamos como la fecha, aprovechamos la época para poder darle gracias a Dios por todo y por el año. Pero yo siento que este agradecimiento que a veces sentimos tanto para esta fecha no debería ser como exclusivo de esta fecha, no debería ser exclusivo de diciembre, no debería ser exclusivo de la Navidad. Y digamos, cuando ya se nos va finalizando el año, dar gracias por todo lo que vivimos en enero, en febrero, en marzo, sino que debería ser algo de todos los días. O sea, nosotros deberíamos ser agradecidos con Dios todos los días, porque todos los días nos bendice y porque todos los días algo nos da. Digamos, es algo de siempre. Digamos, Dios siempre está con nosotros, Dios siempre nos está cuidando, Dios siempre nos está dando todo lo que necesitamos, siempre está acompañándonos con nosotros ahí. Y muchas veces se nos olvida como esa parte de darle gracias a Dios cada día. Y algo que se ve mucho en diciembre, y es que es como época de regalos. Digamos, todo el mundo, más que todos los chiquitos, pero los grandes tampoco se quedan atrás, esperan a veces como un regalo. Si se puede dar bien y si no también, pero es como una ilusión que todo el mundo tiene de esperar regalos o esperar algo. Pero por lo general son cosas materiales. Es lo que siempre se regala, es lo que siempre vemos en el arbolito o cosas que siempre se regalan entre la gente. Y no sé si alguna vez se han puesto a pensar en el valor o en esas cosas que nuestros familiares, amigos nos regalan. Y yo me ponía a pensar en el regalo más caro que me pueden dar. Digamos, hay gente que se da regalos a veces muy caros. Digamos, uno se pone a pensar y, no sé, se regalan celulares, computadoras, un carro. O sea, esos son regalos valiosos para las personas, porque eso es lo que a la gente le gusta recibir, o lo que podemos pedir, o porque creemos que eso vale mucho y es algo que anhelamos mucho. Pero yo me ponía a comparar todos esos regalos que alguien nos puede dar con los regalos que nos da Dios. Y no existe el regalo, digamos, ni el regalo más caro que nos puedan dar que se pueda comparar con los obsequios que Dios nos da todos los días. Y todos los días. Pero nosotros anhelamos un regalo caro a final de año o un regalo caro de una persona y no nos damos cuenta que los regalos más valiosos nos los da Dios todos los días. Entonces, a veces nos podemos a comparar. Yo puedo comparar el último celular que salió y lo puedo estar deseando y puedo estarlo pidiendo y yo hasta me imagino la cajita con empacada y todo debajo del árbol y le veo forma de celular. Puedo imaginarme eso. Pero Dios me regala la vida todos los días. Y ya la vida es un obsequio invaluable. O sea, no existe nada que una persona pueda darme que se compare con ese regalo que Dios me da todos los días. Y luego también hay otros regalos. Dios nos da amor, Dios nos da salud, Dios nos da familia, Dios me da mi trabajo,
Dios me da, o sea, lo que como, donde vivo, Dios me da todo eso. Y si se dan cuenta, no hay un solo regalo que Dios dé que sea barato. Dios no da nada que sea feo. O sea, todos los regalos y todo lo que Dios da es valioso hasta, no sé, digamos, hasta donde uno no se puede imaginar. Y nadie más me lo puede dar. Entonces, todo eso hay que agradecerlo todos los días. Y muchas veces nos olvidamos de eso. O sea, damos por sentado y no valoramos eso que Dios nos da. No valoramos a nuestra familia, no valoramos nuestra salud, no valoramos nuestro trabajo, nuestra casa. Y muchas veces lo llegamos a valorar hasta incluso cuando lo perdemos, que es cuando nos damos cuenta de lo que teníamos. Y hay una frase muy conocida, es como un dicho de que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y es un hecho, digamos, porque nos acostumbramos tanto a ver estas cosas en nuestra vida todos los días que ya la damos por un hecho, no las valoramos, no nos damos cuenta de lo valioso que es y del tesoro tan grande que Dios nos ha dado, que nos ha puesto en las manos. Y entonces para nosotros es pan de cada día, es cualquier cosa. Y cuando lo perdemos muchas veces es cuando realmente nos damos cuenta de eso tan valioso que teníamos. Yo tengo una compañera del trabajo, ella entró a trabajar a finales de noviembre, tiene muy poquito de estar ahí con nosotros, y ella nos contaba, es alguien que enamorada de Dios, digamos. Ella es católica, pero o sea, su amor por Dios, no tiene nada que ver con religiones, se le nota, se ve. Y ella nos contaba que en el antiguo trabajo, digamos, como que pasó un problema y despidieron a mucha gente, ella se quedó sin trabajo. Y ella me contaba un día y me decía, Ani, es que yo no me daba cuenta de lo que tenía y de lo mucho que tenía hasta que yo perdí mi trabajo. Y decía, yo no me daba cuenta del estilo de vida que yo estaba llevando hasta que perdí mi trabajo. O sea, ella me contaba que ella se dio cuenta que ella era muy consumista, pero que ella no lo veía porque tenía trabajo, porque tenía el dinero, porque podía. Pero cuando perdió su trabajo, muchas cosas cambiaron, muchas cosas ya no podía comprarse cosas, ya no podía darse los lujos que se daba antes. Y dice que empezó a ver que ahora ya no era que no solo podía comprar la ropa que se compraba antes, sino que ahora no podía comprar la comida para su familia y para sus hijos. Y que entonces ahora su dolor era eso, digamos, ver a sus hijos, dice que era el dolor más grande que ella tenía porque sentía que no podía hacer nada, digamos. Y ella me decía, es que yo le pedí a Dios y le pedí a Dios todos los días y era mi oración de todos los días. Y entonces yo notaba algo en ella y yo me di cuenta, por lo menos a como me lo contó y con el amor con que me lo contó, me daba cuenta que incluso en esa situación que estaba pasando ella, no perdió de vista a Dios en ningún momento. Ella me decía, es que todos los días yo hablaba con Dios, es que todos los días yo le pedía a Dios y yo confiaba mucho en que Dios me iba a dar un trabajo y yo sabía que me iba a dar un trabajo. Y ahora está ahí con nosotros, digamos. Y ella decía, ahora estoy muy agradecida. Y ella me decía que es un regalo de Navidad, el trabajo que Dios le dio. Y que es para ella ese es su regalo. Entonces, digamos, es fácil dar gracias a Dios a veces cuando uno lo tiene todo o cuando uno no pasa por necesidades. Bueno, incluso a veces en esas situaciones nos olvidamos de dar gracias. Pero poniéndolo en un paisaje bonito, es fácil dar gracias a Dios cuando tenemos familia, cuando tenemos comida, cuando tenemos casa, trabajo, cuando tenemos todo eso. Pero cuando realmente llega una situación difícil, es cuando realmente cuesta dar gracias. Uno dice, ahí es más difícil. O sea, ¿cómo doy gracias yo en la situación en la que estoy? Así que quería leerles Filipenses 4, del 6 al 7. Me dicen cuando lo tengan. Ok, dice así. Filipenses 4, del 6 al 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Quiero enfocarme más que todo en el versículo 6. Y se los voy a volver a leer. Dice así, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Más que todo, la parte final es la que me quiero enfocar, en la de presenten sus peticiones y den gracias. Y yo me preguntaba o me podía pensar, denle gracias, pero le estoy pidiendo algo. Es decir, yo estoy rogándole a Dios y le estoy pidiendo a Dios algo que no tengo y algo que necesito o algo por lo que estoy pasando mal, pero a la vez me dice que le dé gracias. O sea, entonces, ¿por qué tengo que darle gracias? Yo siento que es darle gracias por lo que ya tengo y por esa petición.
porque en fe la estoy pidiendo y la voy a ver cumplida. Y si no veo mi petición cumplida es porque me va a dar algo mayor. Digamos, si yo no llego a ver eso que tanto le pedí, entonces es porque Dios siempre tiene cosas más grandes. A veces lo que uno pide no es precisamente lo que uno necesita y Dios sabe lo que uno necesita, pero hay que pedir en fe, hay que tener esa fe en Dios y esperar con amor y con todo el corazón y creer en Él y creer que me va a sacar de la situación en la que estoy y que me va a dar eso que estoy pidiendo y si no, cosas mejores. Y un ejemplo que tengo de esto, y es, o sea, yo creo que es una historia que todos conocemos y es la historia de Job. Nada más la voy a mencionar para no entrar tanto en detalles. Y creo que todos conocemos lo que pasó con Job. Job tenía, se podría decir que era como que lo tenía todo. Tenía su familia, tenía su casa. Yo no sé a ustedes si alguna vez, si ustedes hacen lo mismo que yo cuando leo las historias de la Biblia, me imagino como a los personajes y sus vidas. Y como describen a Job, yo siempre me lo he imaginado como un señor con una hacienda, como esos señores de antes que tenían como esas haciendas grandísimas con todas las cabezas de ganado, con familias grandísimas, algo así me lo imagino. Y Job tenía todo eso, pero Job lo perdió. Ya digamos, todos sabemos por qué fue lo que pasó y todo, pero Job perdió todo eso. Perdió todas las cabezas de ganado que tenía, perdió a su familia y perdió su salud. Lo único que Job no perdió fue la vida. Bueno, o eso pensamos nosotros, que lo único que no se le tocó fue la vida. Pero había algo más que Job tenía que no perdió y fue su fe en Dios. Job tenía eso y eso Satanás no se lo podía tocar porque eso era de Job. No le tocó la vida, entonces Job tuvo que pasar por todas esas circunstancias difíciles, perder todo aquello que amaba, que quería, que tenía y que eran parte de su vida, lo perdió todo y lo único que le quedaba era la vida. Pero no era eso, le quedaba a Dios porque para Job Dios era todo. Digamos, y muchas veces cometemos también ese error. A veces tenemos trabajo, familia y tenemos muchas cosas y convertimos de nuestra familia nuestro todo, de mi trabajo mi todo, de una pareja mi todo. Y cuando lo perdemos nos quedamos sin nada. O sea, porque lo perdimos y era nuestro todo. Pero cuando Dios es nuestro todo, podemos perder todo lo demás, que Dios sigue siendo nuestro todo. Y yo siento que eso fue lo que pasó con Job. Que Job, Dios era su vida. Él tenía tanta fe en Dios y eso nunca lo perdió. Y Dios después lo recompensó por esa fidelidad que Job nunca perdió. Y le devolvió a su familia, le devolvió todo lo que tenía y hasta más. Entonces es una forma de ver y de que nosotros nos demos cuenta que en las situaciones difíciles, si nos mantenemos en Dios y fiel y creyendo siempre en Él, vamos a salir adelante. Que eso es lo que nunca tenemos que perder. Nuestra fe, nuestra relación, nuestro amor y nuestra convicción en Dios. Y que podemos perder todo lo demás y que pues, se nos puede tocar todo lo demás. Que si seguimos creyendo en Dios, vamos a seguirlo teniendo todo porque Dios debe ser nuestro todo. También un ejemplo que quería también como mencionar es la situación que vivió Pablo con Silas cuando estaba encarcelado. También es como una situación que yo veo de verse una situación difícil. Igual tampoco voy a contar así como toda la historia, pero en esa situación Pablo y Silas estaban en la cárcel. Y estaban en la cárcel por Dios, porque ellos andaban predicando y andaban llevando el evangelio. Pero la razón por la que estaban en la cárcel era Dios. Entonces, uno en una situación así, difícil, como ser humano, uno podría decir, es que esto es culpa de Dios. Yo estoy en esta situación por Dios, por seguir a Dios y reclamarle a Dios. Sin embargo, ¿qué fue lo que Pedro y Silas hicieron cuando estaban en la cárcel? Viéndose en una situación fea donde los habían azotado, tal vez hasta con posibilidades de morir, porque la muerte siempre estaba cerca, pero en esa situación difícil y dura, ¿qué fue lo que Pablo y Silas hicieron? Adoraron a Dios y cantaron ahí en la cárcel. Entonces, en una situación dura, una situación difícil, alabaron y adoraron a Dios, porque Dios era su todo, porque eso es lo que ellos hacían. Y yo me imagino el ejemplo que se daban entre ellos dos, porque Pablo podría, no sé, reclamarle a Silas, o Silas podría reclamarle a Pablo y decirle, es que yo estoy aquí por su culpa, por seguirlo a usted. Pero ¿qué le demostró Pablo a Silas después? Que si usted creía en Dios, las cosas iban a salir bien. Era lo que le estaba enseñando, era lo que ambos enseñaban y era lo que estaban aprendiendo y le enseñaban a las demás personas. Y eso es, entonces quiero llegar como al punto de, entonces, ¿cómo darle gracias a Dios? ¿Cómo ser agradecidos? Primero, ser agradecidos siempre, no esperar fechas
festivas, no esperar la época de dar y recibir, la época de dar gracias, sino que es algo de todos los días. Recordarme todos los días que Dios me bendice, que Dios me da lo que tengo y lo que no tengo me lo dará o me dará otra cosa, pero me va a sostener y Él siempre me va a mantener bien y Él siempre va a cuidar de mí. Entonces, ser agradecido por eso, por lo que tengo. Y decirlo con palabras, digamos, en oración. Es bonito poder darle gracias. Digamos, cuando uno le da gracias a una persona, esa persona se siente bien. Se siente como, le ayudé y me lo agradeció. Y yo siento que a Dios también debe gustarle como escucharle a uno mismo con nuestras propias palabras, decirle gracias. Gracias por esto, gracias por la vida, gracias por mi familia, gracias por lo que tengo, por lo vivido, por lo no vivido, por lo que pasará, por lo que viene, gracias por todo. Y hay otra forma también de agradecer y para eso quiero que vayamos a 2 Corintios 9:11. Dice así, 2 Corintios 9:11. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Una forma muy bonita de agradecer a Dios es compartir con los demás lo que Dios nos da. Porque es una forma de testimonio y una forma de demostrarle y hacer que las demás personas vean aquello que Dios nos dio, compartir. Y me gusta que dice que serán enriquecidos en todo sentido. Aquí no dice que tendrán mucho dinero, que tendrán la mejor casa, que tendrán, dice en todo sentido, es decir, también espiritualmente. Dios nos va a enriquecer y nos va a bendecir en abundancia en muchas cosas, también en generosidad, en amor, y eso hay que demostrárselo a los demás. Es una forma de demostrarle a la gente, de demostrarle al hermano lo mucho que Dios me ha bendecido y que también lo puedo bendecir, el compartir lo que Dios me da, el compartir la palabra de Dios, el compartir el amor de Dios, la generosidad, que Dios es generoso conmigo y debo ser generoso con los demás. Es una forma de agradecer y una forma de, primero, de amar al hermano y de ayudarlo en los momentos difíciles y estar con él, y también de darle gracias a Dios porque Él me da a mí. Y a veces no solamente es para mí, a veces es también para que yo lo comparta y se lo lleve a las demás personas. Entonces, esta es una forma de agradecer que hay que siempre tener presente. Nunca olvidarnos de los hermanos, nunca olvidarnos de las demás personas. Muchas veces somos egoístas en ese sentido, que a veces recibimos de Dios y nos lo dejamos solo para nosotros, cuando realmente tenemos que compartirlo y llevarlo también a las demás personas. Y la otra forma que les había dicho era agradecer siempre, también igual con palabra, y siempre decirle a Dios gracias, o sea, darle gracias a Dios por todo lo que nos da. Y esa sería básicamente la palabra o el mensaje que les tenía hoy. Primero que todo, siempre tener presente que le demos gracias a Dios en todo momento y no solamente cuando estamos bien o cuando lo tenemos todo, y no esperar a final de año para agradecerle por lo que vivimos a principios, o esperar cumpleaños o fechas festivas, sino todos los días, todo el tiempo, en la mañana, cuando nos acostamos, cuando vamos para el trabajo, cuando estemos haciendo lo que estemos haciendo, darle gracias en todo momento, confiar en Él cuando estamos pasando por un momento difícil, así como lo hizo Job. Digamos, a veces la situación se ve muy fea, realmente se ve difícil y uno no ve como la luz al final del túnel y uno ve todo oscuro, pero recordemos que nuestra luz es Jesús. Y si no estamos encaminados hacia Jesús, no vamos a ver ninguna luz al final del túnel. No hay una luz que no sea Él. Y si no lo buscamos a Él, entonces solamente vamos a pasar por un túnel oscuro siempre. Entonces, siempre confiar en Dios. Y lo tercero, las formas en las que podemos agradecerle. También acordarnos siempre de los demás y compartir con los demás las bendiciones que Dios nos da.